Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Hoy, viernes 29 de mayo del año 2020, vamos a iniciar con nuestra sesión número 6. Quien les habla es el docente Elías Mamani Ramos. Aquí presentamos justamente, sí, una imagen que se relaciona mucho con la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué observamos? Vemos los continentes y recordemos que los continentes que tenemos en la actualidad no han sido los mismos que hace miles de años. Y recordemos que en este caso que el continente de origen es llamado Pangea, que fue en la única o el único continente del cual se desprendieron todos los demás subcontinentes. Bueno, justamente en relación a ello trataremos la formación del relieve. En este caso el punto 1, el diastrofismo. Como toda clase, como toda sesión, siempre tenemos un reto, un propósito, el cual debemos de lograr. En este caso, nuestro reto va a ser identificar cómo es que el diastrofismo modela el relieve. ¿Sí? Debemos de saber cómo es que el diastrofismo ha generado todos los cerros que tenemos, por ejemplo, en Cerro de Pasco, valga la redundancia, ¿sí? Y también las cordilleras. Muy bien, vamos así a iniciar nuestra sesión. Entonces, primero comenzaríamos, como siempre, indicando la etimología, en este caso, del diastrofismo. El término diastrofismo proviene de tres términos: dia, estrofe e ismo. Vamos ahora a explicar qué significa cada término. Dia significa a través, ¿sí? Estrofe significa giro o vuelta. Giro o vuelta. Y por último, ismo significa actividad. ¿Estamos de acuerdo? No nos olvidemos. Dia significa a través, estrofe significa giro o vuelta, e ismo significaría actividad. Es como así hemos encontrado la etimología del término diastrofismo. Continuando, entonces ya una vez identificado el significado etimológico de la palabra diastrofismo, vamos a justamente a conceptualizar qué es el diastrofismo. El diastrofismo es el conjunto de procesos y movimientos que causan la deformación de la corteza terrestre, en este caso conocido como geodinámica terrestre, ¿sí? Dinamismo terrestre. Nada se encuentra en un estado estático, siempre se encuentra en un proceso de cambio, de movimiento. Y de eso hablamos en relación a términos geográficos del diastrofismo. ¿Sí? Recordemos que es el conjunto de procesos y movimientos que causan la deformación de la corteza terrestre, llamada de geodinámica terrestre. Ahora, ¿cuáles son esos dos movimientos o en qué se clasifican esos movimientos? Tenemos dos: los orogénicos, por un lado, y por el otro tenemos los epirogénicos. Debido a este conjunto de procesos que se dan por fuerzas internas, generamos en nuestro relieve, o se producen en nuestro relieve, lo que tenemos también en nuestro contexto: montañas, continentes, mesetas. Por ejemplo, tenemos nosotros cercano a nuestra región la meseta del Bombón, ¿no es así? Y en el sur, en lo que vendría a ser Puno, la meseta del Collao. El continente al cual pertenecemos es el de América, ¿no es así? Y nuestra localidad tiene cerros que encontramos en el contexto.
Bueno, continuemos. Vamos a desarrollar ahora propiamente la orogénesis, pero vamos a ver qué significa. En este caso recurriríamos a la etimología del término, que nos va a ayudar muchísimo, porque gracias a esta etimología nosotros podemos conceptualizar, ¿sí? Vamos a ver. El término orogénesis se desprende en el término oro, ¿sí? Que significa montaña. Oro significa montaña. Y génesis significa creación u origen. Entonces, etimológicamente hablando, orogénesis significaría la creación o el origen de una montaña. Pero eso es de manera etimológica. Pasemos ahora justamente al concepto de orogénesis. Entonces, ya entendido la definición etimológica, nos da una pista de qué trata la orogénesis. Diríamos entonces que la orogénesis es el proceso que genera la formación de montañas y cordilleras por dos procesos, el de plegamiento y el de fallas. Recordemos, la orogénesis es el proceso que genera la formación de montañas y cordilleras por dos procesos, plegamiento y fallas. Justamente aquí tenemos una cordillera, ¿no? Y miren ustedes juntamente un nevado y aquí una montaña, ¿sí? Entonces la orogénesis lo que genera es justamente estos dos relieves, montañas y cordilleras. Ahora nos toca hablar justamente sobre esos dos procesos, ¿no? El de plegamiento, que en este caso sería el flexionamiento de la corteza terrestre por compresión, ¿sí? Compresión, o también podría llamarse ajuste. En este caso, veremos en el gráfico que en ambos extremos, tanto izquierdo como derecho, ¿sí? Habrían dos placas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estas dos placas lo que hacen es chocarse entre sí. Se chocan entre sí y al chocarse, ustedes por ejemplo junten una tela y junten de izquierda a derecha, lo que pasa con la tela es que, bueno, en formas sencillas se amontona la tela y eso es lo que sucedería también con el relieve terrestre. Ambas placas de izquierda a derecha se juntan o chocan y se dan en este caso dos situaciones: elevamientos anticlinales y los sinclinales. Los anticlinales justamente son las partes más elevadas, en este caso de la corteza, como nos indica ahí las flechas. Y las sinclinales son la parte baja. Entonces el plegamiento es el flexionamiento de la corteza terrestre por compresión, por ajuste. Y este ajuste se da por el choque de las placas, ¿sí? Por el choque de dos placas, dando origen a los puntos más elevados, que serían el punto anticlinal, y el punto bajo, el sinclinal. Continuemos. Tenemos ahora, aparte del plegamiento, tenemos las fallas. Las fallas son, o en este caso es la ruptura de la corteza por compresión y poca elasticidad de las rocas. Como sabrán ustedes, jóvenes estudiantes, las rocas no tienen elasticidad, o muchas de ellas no las tienen, y si las tuvieran también, perdón, tendrían muy poca elasticidad. Ahora, decíamos anteriormente que la compresión también es el ajuste. Pero bueno, vamos a explicar un poco más detallado el gráfico que tenemos a continuación. Tenemos justamente fallas de tipo vertical, como verán ustedes en el gráfico, que pueden ir de arriba hacia abajo, o también de manera viceversa, ¿no? Pueden ir también de abajo hacia arriba, ¿sí? Pero en este caso son verticales, de arriba a abajo o viceversa, ¿sí? También tenemos otro tipo de fallas, que son las horizontales. Como verán ustedes, la flecha de izquierda, ¿no?, a derecha, o también a la inversa, de derecha a izquierda, ¿sí? O también en su defecto, ambas placas también presionan,
también eso sería horizontal. Y también encontramos la falla por cabalgamiento. Por cabalgamiento ustedes verán la parte superior, la flecha nos indica justamente la superposición de una corteza encima de otra. ¿Sí? Eso se llama superposición, cabalgamiento. Superposición de un determinado terreno hacia otro. ¿Sí? Todo ello justamente por la compresión, por el ajuste de las placas. No nos olvidemos eso también, mis estimados estudiantes. Continuando, nos tocaría ahora tocar el término epirogénesis, ¿no? Y nuevamente vamos a acudir a nuestro aliado de la geografía, que es la etimología, y vamos a ver qué significa el término epirogénesis. Comencemos con epeiros, que significa continente, ¿sí? Epeiros, no nos olvidemos, jóvenes estudiantes, epeiros, continente. Epeiros significa continente. Luego tenemos génesis, y como ya habíamos visto anteriormente en el caso del anterior término, génesis significa creación u origen. Entonces, juntando los dos términos, diríamos de manera clara que la epirogénesis es la creación o el origen de un continente. Bueno, dejamos de lado la etimología y pasamos a conceptualizar justamente el término de epirogénesis, que sería el movimiento que actúa verticalmente sobre la corteza y que permite la formación, ojo, permite la formación o también la desaparición de algunos continentes. Tal es el caso, recuerden ustedes, de la Pangea que decíamos al principio, que era el único bloque continental. Aquí justamente tenemos los continentes que han sido resultado justamente de estos movimientos epirogenéticos o de epirogénesis, ¿sí? Y recordemos que son como unas piezas que están separadas, que en un principio eran un solo bloque llamado Pangea. Continuemos y vemos el caso dentro de la epirogénesis del término isostasia. ¿Qué es la isostasia, profesor? La isostasia, jóvenes estudiantes, es la tendencia que tiene la superficie a mantener un estado de equilibrio. Es decir, en algunos momentos puede ser que se encuentre elevado y la misma naturaleza hace que baje, o en su defecto también que se eleve. Para que me entiendan mucho mejor, tenemos justamente aquí los tres procesos. Verán ustedes en pantalla justamente ahí el término corteza, ¿no es así? Y debajo de la corteza, como ya habíamos visto en la clase anterior, está el manto. Miren ustedes que la corteza a inicio todavía muestra una pequeña elevación, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no vemos el proceso de erosión, el proceso de acumulación de sólidos. Pero miren, durante el proceso, justamente lo que yo les mencionaba, ¿ven? Ya se va elevando justamente por los movimientos verticales y también por la erosión. Miren las flechas hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que la parte sólida que se encuentra arriba baje acumulando, ¿sí?, cierta cantidad sólida en un sector. Miren cómo la parte de la corteza ya se va elevando y ensanchando. Y en el fin de proceso ustedes verán, mis estimados estudiantes, miren cómo es que ya la corteza se ha elevado y también ha tenido un grado de profundidad. Todo ello justamente por el proceso de isostasia, ¿no? De mantener un equilibrio. Ahora, obviamente que la corteza que vemos en el fin del proceso no se queda ahí. Con el tiempo va a volver al inicio que encontramos en la pantalla. ¿Por qué? Porque sigue el movimiento que hablábamos de diastrofismo. No para, ¿sí? Y este movimiento va a ser nuevamente
que se desarrolle el proceso de isostasia. Es decir, vuelvo a repetir, del fin del proceso va a pasar de nuevo a un inicio del proceso. Y en algunos casos, como decíamos hace unos instantes, la epirogénesis habla no solamente de la formación de nuevos continentes, sino también la desaparición de algunos. ¿Ven? Y eso, como llegamos a la parte final, y para entender mucho mejor, tendremos aquí la compensación isostática de la litosfera en el manto. ¿Sí? Miren ustedes, aquí justamente vamos a iniciar de la parte baja, lo que habíamos hablado, la elevación, que tiene como aliado al proceso de erosión. Miren ustedes cómo se encuentra totalmente llano y plano, y las líneas punteadas que justamente vemos en la parte baja de la imagen muestran cómo es que poco a poco van a ir elevándose el terreno, ¿sí? Por la acumulación de elementos generados por la erosión. Luego vemos en la parte media, miren arriba, encontramos la subsidencia y cómo es que la erosión permite, ¿sí?, que este relieve ya vaya elevándose mucho más. Miren, estimados estudiantes, pero todo ello por movimientos verticales. Miren, están observando la parte media, cómo es que se está dando el proceso de elevación. Y en la parte final ya estamos viendo justamente lo que se hablaba al principio. Ya la formación, en este caso, de continentes, y más específicamente, miren, la generación de una montaña, ¿no? Bien, jóvenes estudiantes, la clase de hoy ha sido muy corta, porque el tema también lo amerita. Y bueno, nos encontramos en la sesión de realimentación, donde de seguro tendremos muchas preguntas y participaciones. Esperando que el espíritu de investigación esté latente en cada uno de ustedes para que la clase de realimentación sea muy significativa. Queda de ustedes agradecido. Nos encontramos hasta una próxima oportunidad.